La familia se reunió para leer el testamento del patriarca. Todos estaban allí, menos ella. Su nombre no fue mencionado una sola vez. No la esperaban. No la querían. Creían que ya no tenía nada. Pero lo que nadie sabía, era que ella tenía algo en sus manos. Una verdad tan poderosa, que no solo le devolvería todo, sino que destruiría la máscara de toda una familia. Y esa historia empieza aquí. La sala estaba llena de murmullos tensos, el aire cargado con la presencia de recuerdos y resentimientos antiguos. La familia esperaba ansiosa la lectura del testamento, una ceremonia que prometía resolver disputas, pero que ocultaba heridas profundas. Ella entró sin ser invitada, su figura frágil contrastaba con la hostilidad que la rodeaba. Su nombre ni siquiera fue mencionado cuando el abogado comenzó a leer. No estaba en la lista, no existía para ellos. Ella se sentó en silencio, con el corazón palpitando, preguntándose cómo podían borrarla así, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo podía estar ahí y sentirse tan invisible? Mientras los hermanos se lanzaban miradas de triunfo y los susurros se convertían en risas bajas, una voz interna la acompañaba en ese momento. No es el fin. Solo el comienzo de lo que descubrirás. La lectura continuó, y con cada palabra que excluía su nombre, crecía una llama de determinación en su interior. Sabía que algo estaba mal, y que la verdad estaba enterrada más profundo que cualquier documento oficial. La noche terminó con ella saliendo silenciosamente, pero con la certeza de que volvería. Porque la justicia no se da, se conquista. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Déjame tu opinión abajo y suscríbete para descubrir la historia completa de esta mujer olvidada. La noche envolvía la ciudad mientras ella caminaba bajo las luces amarillentas de las farolas, sintiendo cada paso como un latido firme en su pecho. La casa que la había visto crecer ahora se alejaba en la distancia, envuelta en sombras y recuerdos que se negaban a morir. Recordaba aquellas palabras no pronunciadas, ese testamento silencioso que la había borrado de su propia historia. Pero en su mente resonaba una pregunta que la mantenía viva: ¿por qué la habían excluido? ¿Qué secretos escondía esa familia que pretendía olvidarla? Sus dedos rozaron un pequeño objeto en el bolsillo, una llave antigua que había encontrado días antes en el cajón olvidado de la vieja cómoda de su madre. No era una llave cualquiera. Era la promesa de respuestas, un puente hacia la verdad que todos querían ocultar. Las calles estaban casi desiertas, y el viento jugaba con las hojas caídas, como si la naturaleza misma conspirara para recordarle que la justicia no conoce de silencios eternos. Mientras tanto, en la mansión, las risas y las copas alzadas celebraban la victoria, ignorando que el verdadero juicio apenas comenzaba. Porque la mujer olvidada no era solo una sombra del pasado, sino la fuerza que desataría una tormenta. Una tormenta que no solo derribaría muros de silencio, sino que haría temblar los cimientos de una familia entera. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces? ¿Qué harías si una pequeña llave pudiera abrir las puertas del pasado y cambiar tu futuro? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte para seguir descubriendo esta historia llena de secretos y justicia. La mañana después de la lectura del testamento, el aire parecía más pesado, como si el silencio que seguía ocultara una verdad aún más profunda. Ella despertó con una mezcla de dolor y determinación. La llave antigua brillaba sobre la mesa, invitándola a seguir adelante. Desde niña, había sentido ese vacío, esa sombra que la familia insistía en no reconocer. Nunca hubo celebraciones, ni fotos oficiales, ni siquiera una mención en las reuniones familiares. Era la hija invisible, la olvidada entre los nombres que ahora le negaban hasta el más mínimo derecho. Decidió visitar la vieja casa de su madre, buscando en cada rincón alguna pista que justificara esa exclusión. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontró un álbum escondido en el fondo del armario. Las imágenes mostraban una niña feliz, con los ojos llenos de esperanza, y a su madre abrazándola con ternura. Pero había algo más, una carta, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre, donde hablaba de secretos que debía proteger, de un amor prohibido y de una traición que había marcado para siempre su destino. Su corazón latía con fuerza. No solo era la hija invisible de la familia, sino también la guardiana de un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, en la mansión, los hermanos comenzaron a sospechar que algo no estaba tan claro como parecía.
No podían imaginar que la mujer a quien habían excluido tenía más pruebas y aliados de los que pensaban. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarla con cada fibra de su ser. ¿Has sentido alguna vez que la verdad está oculta bajo capas de mentiras? ¿Qué harías para recuperar lo que por derecho te pertenece? Déjame tu comentario y suscríbete para no perder ningún detalle de esta historia. Las semanas pasaban, y cada día que ella invertía en buscar respuestas la acercaba más a una verdad oculta bajo capas de mentiras y engaños. La llave antigua había abierto más que una puerta física, había abierto la puerta a un pasado que la familia se empeñaba en enterrar. Con la ayuda de un viejo amigo de su madre, descubrió documentos escondidos en un baúl olvidado. Cartas, recibos y contratos que demostraban que parte de la herencia le pertenecía legítimamente. Pero lo más inquietante era un testamento alternativo, firmado en secreto, que revelaba un giro inesperado. Los hermanos, al enterarse de que ella comenzaba a reunir pruebas, reaccionaron con furia. Intentaron comprar su silencio, enviaron advertencias veladas y contaron con aliados dentro de la propia familia para mantenerla alejada. Pero ella ya no era la niña que se quedaba callada. Cada amenaza reforzaba su convicción de luchar, de recuperar lo que le habían robado, y sobre todo, de hacer justicia por su madre y por sí misma. La batalla legal se acercaba, y con ella, la oportunidad de desenmascarar a quienes habían planeado esta traición. ¿Has sentido que te han arrebatado algo que te pertenece? ¿Hasta dónde llegarías para defender tu verdad? Comenta tu opinión y suscríbete para acompañar este viaje de lucha y redención. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontró el objeto que cambiaría todo: el viejo diario de su madre, escondido entre los libros polvorientos de la biblioteca familiar. Cada página revelaba secretos, dolores y promesas olvidadas, escritas con tinta y lágrimas. La mujer que creía conocer se mostraba ahora como una guerrera solitaria, enfrentando un amor prohibido y una familia que la condenó al silencio. En ese diario, su madre narraba cómo fue expulsada del hogar, cómo luchó para proteger a su hija, y cómo confió en que algún día la verdad saldría a la luz. Cada palabra era un golpe al corazón, pero también una luz en la oscuridad. Allí estaban las respuestas que buscaba, pero también el dolor que había heredado. Mientras leía, sintió que no estaba sola. La fuerza de su madre la envolvía, dándole valor para enfrentar a aquellos que quisieron borrarla. La historia de la mujer olvidada estaba lejos de terminar. Ahora era su turno de continuar la lucha. ¿Qué harías si encontraras en un diario la verdad que cambiaría tu vida para siempre? ¿Estarías dispuesto a enfrentar a quienes te traicionaron? Déjame tu comentario y suscríbete para no perder el próximo capítulo de esta historia llena de emociones y justicia. El diario había abierto una ventana a la verdad, pero aún quedaba una pieza clave que podía cambiarlo todo: la firma del testamento verdadero. Mientras revisaba documentos en el despacho del abogado, descubrió algo inquietante. Había dos versiones del testamento, una oficial y otra que nunca fue presentada. La diferencia estaba en una sola línea, una firma que faltaba en la versión pública. Esa firma era la que le otorgaba derechos plenos sobre la herencia que le habían negado. Pero la versión oficial había sido manipulada, y alguien había ocultado esa firma para proteger sus propios intereses. Con esta nueva evidencia en sus manos, sabía que la batalla legal se intensificaría. Los que creían tener el control comenzarían a temer. Porque ahora, con esa firma, ella tenía el poder de cambiar su destino y el de toda la familia. ¿Alguna vez has sentido que te han quitado algo por la fuerza? ¿Qué harías si descubrieras una verdad que puede destruir todo lo que creías seguro? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte para ser parte de esta lucha por justicia. A medida que se acercaba a la verdad, la resistencia de la familia se volvía más feroz. Pero en medio de la tormenta, apareció una ayuda inesperada. Un antiguo amigo de su madre, conocedor de los secretos mejor guardados, decidió confiar en ella. Este hombre, que había vivido en las sombras por años, tenía información que podría desmontar todo el entramado de mentiras. Su alianza no solo le ofrecía documentos y testimonios, sino también una guía para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Sin embargo, confiar no era fácil. Había heridas abiertas y dudas que la acechaban. ¿Podría realmente contar con esta ayuda o sería otra traición más? La lucha por recuperar su lugar en la familia no solo sería un enfrentamiento contra quienes la excluyeron, sino también una prueba de su fortaleza y de en quien podía apoyarse.
El sol apenas despuntaba cuando ella recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su lucha. Una voz conocida, pero distante por años, le ofrecía ayuda. Era un viejo amigo de su madre, un hombre que había guardado secretos y pruebas que podrían derribar las mentiras tejidas en torno a su exclusión. Al principio, la desconfianza la dominó. ¿Por qué ahora? ¿Qué ganaría ese hombre ayudándola? Sin embargo, la desesperación y el deseo de justicia la impulsaron a escuchar. Lo que reveló fue más impactante de lo que esperaba. Documentos inéditos, cartas comprometedoras, testimonios que nunca habían visto la luz. Esta alianza inesperada no solo le abría puertas que parecían cerradas para siempre, sino que también le entregaba un arma poderosa para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Pero no todo era fácil. En el fondo, la herida de la traición aún dolía, y la sombra de la duda amenazaba con paralizarla. ¿Podría confiar plenamente en alguien después de tanto dolor? ¿Sería esta la ayuda que necesitaba o una trampa más en el camino? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, sabía que la batalla era mucho más que un pleito legal. Era una guerra por su identidad, por el derecho a ser vista y reconocida, por honrar la memoria de su madre y reclamar lo que por justicia le pertenecía. Las alianzas eran frágiles, pero en ese momento, más que nunca, necesitaba creer que no estaba sola. Que había alguien dispuesto a caminar a su lado, sin importar los riesgos. Con el corazón temblando, pero la mirada firme, aceptó el pacto silencioso de esa alianza inesperada. La lucha continuaba, y ella estaba dispuesta a todo para que la verdad saliera a la luz. ¿Has tenido que decidir en quién confiar cuando todo parece perdido? ¿Crees que las alianzas pueden ser la clave para cambiar tu destino? Comparte tu experiencia y suscríbete para seguir esta historia de secretos, traiciones y esperanza. El día del enfrentamiento legal llegó envuelto en una tensión casi palpable. La sala del juzgado, fría y solemne, se convirtió en el escenario donde años de secretos y mentiras serían puestos a prueba. Ella entró con la mirada decidida, sosteniendo en sus manos las pruebas que le habían sido entregadas por su inesperado aliado. Los hermanos, sentados del otro lado, mostraban una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Nunca imaginaron que la hija olvidada tendría la fuerza para desafiar su versión oficial de la historia. La batalla no sería solo por la herencia, sino por el derecho a ser reconocida, a no ser más la sombra que intentaron borrar. Mientras los abogados presentaban documentos y testimonios, cada palabra resonaba como un golpe certero contra el muro de silencio que los hermanos habían construido. Las dudas comenzaron a infiltrarse en sus rostros, y la sala se llenó de murmullos. Pero en medio del silencio, ella mantenía una calma férrea, porque sabía que esa lucha era mucho más que material. Era una reivindicación de su identidad, un grito silencioso de justicia que clamaba ser escuchado. Afuera, el mundo seguía girando, pero para ella, el tiempo parecía detenerse. Cada instante en esa sala era un paso más hacia la verdad, hacia la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Has tenido que enfrentar a quienes te negaron tu verdad? ¿Qué sentirías al luchar por tu lugar en una familia que te olvidó? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para no perder el próximo capítulo de esta emocionante historia. La batalla en el juzgado había dejado heridas visibles, pero también había destapado un océano de secretos ocultos bajo la superficie. Aquella noche, mientras las luces de la ciudad se apagaban una a una, ella regresó a la vieja casa, esa que ahora sentía como un refugio y una prisión al mismo tiempo. Entre sus manos, sostenía una caja antigua, encontrada entre las pertenencias de su madre. Dentro, había cartas amarillentas, fotografías borrosas y un diario que nunca antes había visto. Cada página revelaba secretos que hacían temblar los cimientos de la familia que la había rechazado. Descubrió que no solo había sido excluida del testamento, sino que también había un complot para ocultar verdades que podrían destruir reputaciones y cambiar el destino de muchos. Las traiciones no eran solo personales, sino también financieras y legales. Y mientras más profundizaba, más claro le quedaba que su lucha no era solo por justicia, sino por desenterrar la verdad para que nadie más fuera víctima de esas sombras. Pero esa verdad también ponía en peligro a quienes la ayudaban. El enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba, y la guerra que comenzaba era mucho más peligrosa. Justo cuando creía que estaba empezando a ganar terreno, el pasado decidió hacer su aparición de la manera más inesperada y devastadora. Una figura que creía enterrada para siempre reapareció con una sombra oscura y palabras afiladas como dagas.
La persona que había sido el mayor aliado de su madre, y a la vez el secreto más guardado de la familia, apareció en su puerta con una advertencia: no sabes en lo que te estás metiendo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero el precio era alto. Revelar la verdad significaba enfrentar no solo la traición de sus hermanos, sino también las consecuencias de viejos pactos y secretos enterrados que algunos estaban dispuestos a proteger a cualquier costo. Ahora, no solo luchaba por su herencia, sino también por su vida y su dignidad. La batalla era mucho más grande de lo que imaginaba, y cada paso hacia la justicia era un paso hacia un abismo lleno de incertidumbre. Pero ella no estaba dispuesta a retroceder. Con el corazón en llamas y la mirada fija en el horizonte, sabía que solo enfrentando el pasado podría construir un futuro digno de ser vivido. ¿Alguna vez el pasado ha regresado para cambiar tu presente? ¿Estarías dispuesto a enfrentar tus peores miedos para conseguir justicia? Déjame tu comentario y suscríbete para no perder la continuación de esta intensa historia. La verdad que tanto había buscado comenzaba a revelarse, pero con ella venía un costo que jamás había imaginado. Aquellos que durante años habían vivido en la sombra, manipulando los hilos del destino, ahora no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Las amenazas se hicieron palpables, silenciosas pero letales. Advertencias anónimas llegaron a su puerta, su teléfono empezó a sonar con llamadas desconocidas y miradas inquietantes la seguían en cada paso. No era solo una batalla legal, era una guerra silenciosa donde cada movimiento podía ser el último. Aún así, la fuerza que la mantenía firme era más poderosa que el miedo. La memoria de su madre, su lucha, su sacrificio, se convertían en un escudo que protegía su alma y su voluntad. Sabía que la verdad tenía un precio, y estaba dispuesta a pagarlo, porque no podía permitir que el legado de su madre fuera destruido por la codicia y la mentira. En medio de esa tormenta, encontró en sus aliados un apoyo invaluable, y en su propio corazón, la determinación inquebrantable de seguir adelante, sin importar las consecuencias. Cuando pensaba que nada más podía sorprenderla, una nueva verdad emergió de las sombras, desafiando todo lo que creía conocer. Una llamada anónima le reveló la existencia de un testamento secreto, escondido en un lugar que nadie sospechaba. Decidida a encontrarlo, emprendió una búsqueda frenética, enfrentando obstáculos y engaños que la familia y sus aliados colocaban en su camino para mantener ese secreto enterrado. Cada paso la acercaba a un descubrimiento que podía cambiar no solo la batalla legal, sino también su comprensión de la propia historia familiar. Finalmente, en un rincón olvidado de la antigua casa, encontró un cofre polvoriento con documentos que probaban que su madre había dejado instrucciones claras para que ella heredara todo, siempre y cuando superara las pruebas impuestas. Esta revelación le dio un nuevo impulso de esperanza y fuerza, pero también despertó la furia de quienes ahora se veían acorralados. La guerra estaba lejos de terminar, y cada secreto descubierto abría la puerta a nuevos conflictos. ¿Te imaginas encontrar una verdad que cambia todo en tu vida? ¿Crees que los secretos familiares pueden destruir o salvar? Déjame tu comentario y suscríbete para seguir este viaje lleno de emociones y giros inesperados. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero el costo de revelarla era alto. Frente a la encrucijada, sabía que debía tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda su familia. El juicio se acercaba a su fin, y con él, la oportunidad de hacer justicia y reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Sin embargo, las amenazas y la presión eran insoportables. Había llegado el momento de elegir, seguir adelante con la batalla, exponiendo todos los secretos y enfrentándose a la furia de quienes la querían silenciar, o renunciar a todo para preservar la paz y la seguridad de quienes aún amaba. Mientras meditaba sobre su elección, recordó las palabras de su madre: la verdad es la luz que guía, aunque a veces queme. Con el corazón pesado pero firme, decidió que la justicia debía prevalecer. No podía permitir que la mentira y la traición ganaran. En esa determinación, encontró la fuerza para levantarse, enfrentar a sus enemigos y, sobre todo, para liberarse del peso del pasado que la había perseguido durante años. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión que cambiara todo? ¿Crees que la verdad siempre merece ser revelada, sin importar el costo? Comparte tu experiencia y suscríbete para descubrir cómo termina esta historia de lucha y esperanza. El veredicto final fue más que un simple dictamen legal,
Fue el comienzo de una nueva vida, un renacer para quien había sido olvidada y traicionada. La justicia, aunque tardía, llegó para limpiar las heridas del pasado y abrir puertas hacia un futuro lleno de esperanza. Con la herencia recuperada y los secretos expuestos, ella no solo recuperó lo que le pertenecía, sino que también logró la paz interior que tanto anhelaba. La familia rota comenzaba a reconstruirse, y aunque las cicatrices permanecían, la verdad había sembrado las semillas para la reconciliación. Pero lo más importante era que, en el proceso, descubrió su propia fuerza, su valor y la capacidad de transformar el dolor en poder. Ahora, miraba hacia adelante, hacia un destino que eligió forjar con sus propias manos, libre de cadenas y mentiras. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo cambia el pasado, sino que también ilumina el camino hacia un futuro donde el amor, la justicia y la esperanza pueden florecer. ¿Crees que el verdadero poder está en enfrentar la verdad? ¿Qué harías para renacer de las cenizas y construir un nuevo destino? Déjame tu comentario, suscríbete y acompáñame en nuevas historias donde el amor y la justicia siempre triunfan.